Bueno, vamos dando inicio a nuestra webinar del día de hoy. Buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas hoy en nuestro canal digital. Me presento, soy Aura María Humada, directora de mercadeo de la firma CPA Cabrera Internacional. Para nosotros es un gusto preparar estos espacios de actualización profesional y de encuentro con ustedes. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial y quiero presentarles al señor Mario Sudupe, que desde hace aproximadamente un mes ingresó a nuestra firma como director jurídico y hoy nos trae un tema muy importante, que es la seguridad jurídica en los tributos territoriales. Voy a mencionarles un corto perfil del doctor Mario para que lo conozcan. Es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, con especialización en Derecho Comercial y Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como asesor jurídico de la Alcaldía de Cali y del Departamento del Valle del Cauca. Laboró en la firma Restrepo y Londoño como coordinador jurídico y ha sido docente de varias universidades del país, entre ellas CEAFIT y CESI, Universidad Libre, Universidad Javeriana de Cali de Bogotá, Universidad Mariana de Pasto. Actualmente se desempeña como director jurídico de CPA Cabrera Internacional S.A. Doctor Mario, bienvenido y lo dejo con nuestro auditorio. A todas las personas presentes, muchas gracias por su conexión. Bueno, muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a este espacio académico que se me ha encargado para iniciar de aquí en adelante pues todo el tema relacionado con el ejercicio del derecho en CPA Cabrera Internacional, y el objetivo principal de esta charla pues es precisamente, primero por parte mía, celebrar que estoy en este momento al mando de esta dirección jurídica, y con ello pretendo precisamente en términos, pues, como se hace efectivo hoy en día en términos de pandemia, decir que nos estamos reinventando. La idea es tratar precisamente de llevar la asesoría jurídica a nuestros clientes, no solamente como venían funcionando, sino entregar adicionalmente nuevos productos, nuevos servicios en el sentido estricto de la palabra, para poder de alguna u otra forma entender dentro de esta mecánica de las necesidades legales que tienen las organizaciones, poder cumplir con cada uno de sus demandas. Y pues la idea es precisamente ampliar ese portafolio de servicios. Bajo ese presupuesto yo les podría llegar a decir que en este momento CPA me ha encargado la posibilidad de ofrecer un servicio consistente no solamente en lo que venía prestando, sino que adicionalmente se va a extender a las discusiones judiciales que se puedan en algún momento pues presentar en consideración precisamente a cada una de las ejecuciones de la actividad empresarial. Bien sea en el derecho privado, también pues digámoslo así, nuestro fuerte está fundamentado en el derecho comercial, en el derecho administrativo y en el derecho de impuestos. Entonces, pues, la idea es que vamos a entrar, pues, precisamente a hacer efectivo cobro de carteras, procesos judiciales, por ejemplo, de controversias entre los asociados en el evento en que se lleguen a presentar discusiones frente a las decisiones societarias. Vamos a tener la oportunidad de poderlos representar cuando ustedes o su organización sean de alguna u otra forma sujetos de daños que puedan desencadenar responsabilidad civil, bien sea ante la parte privada, o sea, civil contractual y extracontractual de carácter privado, o también pues precisamente con la responsabilidad ante el Estado. Bajo esos presupuestos, pues la idea es que ustedes conozcan esos nuevos servicios que nosotros tenemos, y segundo, para poder de alguna u otra forma iniciar esta nueva gestión, pues se me ocurrió dar una aproximación o una charla de un tema que siempre ha estado de moda, que pues particularmente ustedes reconocerán, y las personas seguramente que tienen una formación jurídica sí que lo entenderán, pero que hoy en día resalta precisamente porque nos encontramos en un estado de situaciones muy complejas, producto no solamente de la situación por la cual atravesamos de pandemia, sino adicionalmente que las necesidades económicas generalmente
hacen que el Estado tenga necesariamente que reajustar sus cargas en relación con sus ingresos, y producto precisamente de ese ajuste de las cargas para efectos de poder cumplir con las necesidades, pues vamos a ver precisamente que garantizar la seguridad jurídica es un elemento sumamente importante para poder afrontar los retos que pues, se le vienen para la empresa de aquí hacia el futuro, y que pues seguramente van a ser particularmente elementos que ustedes van a consultar. Y pues bajo ese principio quise orientar precisamente esta primera charla a revisar el tema de la seguridad jurídica en Colombia. Es una conferencia, o más que una conferencia, una charla que puede de alguna u otra forma abarcar otros ámbitos del derecho, como lo pueden ser el derecho comercial, el derecho laboral, y cada una de sus fases en el sentido estricto de la palabra. Se trata como de dar un repaso sobre los conceptos básicos precisamente de las instituciones que regulan la seguridad jurídica en Colombia, para poder de alguna u otra forma establecer y aterrizar, digámoslo allá así concretamente, en un tema relacionado con los tributos territoriales. Los tributos territoriales, como ustedes muy bien lo saben, pues son en este momento un fenómeno que pasa por un cuestionamiento bastante importante de parte de los empresarios en relación precisamente con la ejecución de sus negocios, y trae consigo precisamente que pues se estén revisando. Ustedes seguramente recordarán que existe una comisión que está, o que hizo ya efectivo un estudio para efectos precisamente de establecer cuáles son las propuestas que se pueden presentar hacia un futuro y reformar todo el tema relacionado con los tributos a nivel territorial. Y pues de ese estudio algunas pues conclusiones nos llaman la atención, en el sentido que precisamente tratan de garantizar esa seguridad jurídica. Otros que no se comprometen mucho con la misma, pero que de alguna u otra forma podrán mediar a través precisamente de ese proceso legislativo la incorporación de ciertos elementos importantes para lo mismo. Bueno, cuando uno inicia todo el tema relacionado con el estudio que debería yo de una institución jurídica tan importante como la es la seguridad jurídica, no se puede retraer precisamente de abordar este tema a través precisamente de la historia. Y sobre ese contexto empezamos diciendo que, pues como ustedes seguramente lo saben, el preestado, sencillamente como se conocía en su primera aproximación, ese estado de caos en el cual los humanos vivíamos, traía pues particularmente fenómenos de violencia, de inseguridad, que suponían precisamente que tuviéramos que establecernos o organizarnos para poder de alguna u otra forma enfrentar esos problemas sobre los cuales el caos puede ser reinante dentro de una idea, pues digámoslo así, aproximada de lo que es la evolución del ser humano. Y sobre ese caos podríamos llegar a decir precisamente que los elementos antropológicos de las necesidades precisamente que tenía el ser humano eran precisamente uno de los fundamentales, era la seguridad. Y bajo ese presupuesto entonces se empezó de alguna u otra forma a considerar la necesidad de crear un Estado. Ese Estado, en principio, lo que traía como fenómeno esencial era precisamente un orden o la implementación de unas normas que supusieran que nos íbamos a regular a través precisamente de ellas para poder establecer criterios que pudiesen de alguna u otra forma llegar a pacificar, pues digámoslo así, ese estado de caos, o sencillamente mediar para que las relaciones de relación entre los ciudadanos pudiera de alguna u otra forma pues ser acorde precisamente con esa nueva realidad. Esto también tiene muchísimo sentido o tiene fórmulas para entender que van atadas precisamente a esa idea de cuando el ser humano pasó de ser un nómada a pasar precisamente a esa etapa de establecerse en determinados sitios, y de alguna u otra forma pues eso generó precisamente la necesidad misma de la reglamentación. Con posterioridad el ser humano a través ya precisamente de la creación de ese Estado
pues lo que generó precisamente era que se le adjudicara o se le delegara ciertas funciones a determinadas personas que iban con autoridad de alguna u otra forma a ejercer precisamente que esas funciones para garantizar precisamente que esas normas de alguna u otra manera se cumplieran. Y eso llevó precisamente dentro del contexto de la evolución a la necesidad posterior de un contrato social que ustedes pues conocen como todo el mecanismo que se estableció precisamente para poder determinar en el caso de los tributos, por ejemplo, la existencia de una representación de parte del pueblo en su creación. Recuerden ustedes que en un principio el monarca, si estamos hablando pues desde este contexto pues del feudalismo pues establecido dentro del contexto de monarquía, podríamos advertir que la arbitrariedad precisamente en la incorporación de fenómenos impositivos sumamente elevados impuso de alguna manera la necesidad de que los súbditos de ese reinado tuviesen la posibilidad de establecerle al rey esos necesarios límites para poder definir si ese rey en algún momento requería ir a la guerra, y dentro de ese contexto de tener necesariamente que ir a la guerra, pues si los ciudadanos iban a tributar. Ese concepto de obligación tributaria, recuerden ustedes, no solamente era una obligación tributaria de carácter dineraria, sino que por el contrario, también existía la prestación de un servicio, como puede llegar a ser el primer contexto de lo que es una obligación de hacer dentro del contexto tributario. Mario, está tu ¿Perdón? ¿Alguien tiene el micrófono? Si es amable, por favor, lo puede cerrar. Vale. Dentro de este contexto, entonces, decimos que la obligación tributaria tenía esa fórmula dupla que implicaba necesariamente reconocer una prestación dineraria y una prestación de obligaciones de hacer. Y para poder de alguna u otra forma ponerle límites a ese monarca, se estableció precisamente el criterio del principio de reserva de ley. Ustedes conocen más o menos que de ahí, de alguna manera, se empezó a establecer que dentro del contexto de la aplicación de los tributos a nivel, pues como lo conocemos hoy en día, debemos entender que el pueblo es el que de alguna u otra forma se obliga de manera tal que dice si vamos a la guerra y adicionalmente si también nos comprometemos a pagar o a financiar la misma a través de tributos. Ese principio de reserva de ley pues también conjuga ese concepto de representación precisamente del pueblo para poder configurar la obligación en materia tributaria. Este concepto pues que entre otras cosas tiene su génesis dentro de la teoría tributaria bajo el hecho del príncipe el concepto del rey Juan sin tierras, que empezó pues de alguna manera a establecer este tipo de establecimientos y límites para que pudiera ser de alguna manera ya entonces el pueblo el que se pudiera obligar y lo pudiera pues de alguna u otra forma ayudar dentro de su contexto pues digámoslo así de conquista, porque las guerras no han sido otra cosa distinta que conquista de territorios o por el contrario la defensa precisamente de los territorios que se habían ya conquistado, en su defecto de los que ya le pertenecían. Todo este tema siguió evolucionando hasta llegar al tema relacionado con el concepto de la Revolución Francesa y pues dentro de esta la antecedió la Ilustración. Bajo ese principio pues particularmente lo que se establecía efectivamente era la fórmula de pues eliminar esos estados monárquicos para implementar pues un estado de alguna u otra forma republicano con el objeto de establecer precisamente el acceso al poder a través precisamente del principio democrático, de una serie de garantías que se pudieron de alguna manera establecer en un momento dado para poder de alguna manera darle seguridad a los ciudadanos pues precisamente que se encontraban dentro de ese país y que se irrigó principalmente por toda la Europa continental hasta llegar pues a fluir en la mayoría de los países del mundo. Bajo ese principio entonces nosotros debemos decir que esa seguridad es un valor, también es un principio y hace parte de ese concepto que nosotros conocemos como Estado de Derecho.
Y bajo ese principio, bajo ese entendido, perdón, podemos determinar que efectivamente como valor la seguridad jurídica se entiende, por ejemplo, dentro de varias facetas, como por ejemplo la seguridad personal, o la seguridad ciudadana, o la seguridad social, o la seguridad comercial, o la seguridad democrática. En fin, nosotros tenemos de alguna u otra forma incorporado dentro de nuestro gen, digámoslo, por decirlo de alguna manera fácil para que me entiendan, arraigado el concepto de seguridad. Entonces, pues, eso lo hemos tratado de definir y incorporar dentro de los sistemas jurídicos imperantes con el objetivo precisamente de poder establecer a qué normas nos íbamos a sujetar, o sea, poder de alguna manera ser claros en el entendido de que podemos conocer las normas sobre las cuales tenemos que establecer nuestros actos y adicionalmente esperar precisamente que la protección del Estado de ese tipo de normas nos puedan garantizar precisamente algunos objetivos que nos podemos trazar dentro de ese transcurso, pues digámoslo así, en nuestro periplo por la vida, independientemente que sea en los negocios o que sea de alguna u otra forma dentro del contexto de los negocios, dentro de un área particular como puede ser la laboral, civil, administrativa o tributaria. Entonces, bajo ese principio, la seguridad jurídica se ha incluso internacionalizado dentro de ese contexto, pues tanto es así que si nosotros nos fijamos cuál es el máximo órgano ejecutivo que existe de una de las organizaciones internacionales más importantes como la ONU, se llama el Consejo Ejecutivo de Seguridad de la ONU. Y de ahí en adelante vamos a ver entonces irrigado el concepto por varios regímenes y varios sistemas que en este momento concluyen, independientemente de que podamos decir que ellos son sistemas que devienen del concepto continental del derecho como origen, o si por el contrario pertenecen a ese concepto del derecho anglosajón, que pues está de alguna u otra forma mediado por todo el concepto de common law y todo este cuento que, entre otras cosas, pues hace pues precisamente que tengamos que advertir que independientemente de que sea anglosajón o no, o continental, o sea, si el sistema jurídico de alguna u otra forma depende del sistema europeo o el americano, en este caso, pues digamos, conociéndolo como principalmente se entiende el americano, pues debemos entender que todos tienen su origen dentro del contexto del derecho italiano, del derecho romano de la época, que implicaba necesariamente establecer distintos periodos del imperio y distintas fórmulas de administrar justicia en torno precisamente a esa dinámica de la incorporación de la seguridad. Bueno, entonces, de una manera no pues jurídica, debemos entenderlo como una necesidad que tiene antropológica el ser humano. Y esa necesidad antropológica se establece bajo el supuesto de que el ser humano requiere necesariamente saber a qué atenerse. Luego, para poder de alguna u otra forma definir la importancia de a qué atenerse, pues podemos proyectar precisamente todo el tema relacionado con inversión de las personas. Las personas cuando hacen efectiva inversiones, pues traen consigo todo ese emprendimiento, esa fórmula que se utiliza precisamente para poder de alguna u otra forma hacer negocios dentro de un determinado momento, y pues se requiere precisamente que se entienda no solamente por dónde debe conducir su actividad, sino adicionalmente que le garanticen que esas reglas por las cuales se le ha definido efectivamente debe transitar, pues se le garanticen su cumplimiento en el evento en que exista por alguna razón algún tipo de discusión con los particulares. Entonces, dentro de un contexto, digámoslo así, puro, debemos decir entonces que se entiende como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados. Eso es más o menos como una definición ya un poco más aterrizada dentro del contexto legal y que puede de alguna u otra forma coincidir en algunos elementos con esa definición antropológica. Sin embargo, vamos a ver que efectivamente existen varias definiciones y varios elementos para poder entender el contexto o el concepto de teoría de la seguridad. Uno de ellos,
pues efectivamente está siendo aplicado de manera plana desde hace más o menos 30 años y demanda efectivamente un cuestionamiento en relación a esa definición que tiene la teoría económica sobre la seguridad jurídica, entre otras cosas porque vamos a ver que allí precisamente de la definición que se tenga sobre el hecho o la teoría económicas de la seguridad jurídica, vamos a ver una fricción o una contrapostura que se tiene que de alguna u otra forma establecer porque se colisiona la teoría económica en su forma de definir la seguridad jurídica versus la teoría del derecho en relación a cómo define esta institución y cuál es esa fricción y cómo se puede de alguna u otra forma armar, digámoslo así, o establecer fórmulas para poder armonizar esos dos conceptos y que de alguna u otra manera pueda llevarnos a un término medio que pueda pues, garantizar a los inversionistas cierto tipo de previsibilidad de sus negocios, así también como garantizar para los bienes colectivos la garantía de que se van a cumplir esas necesidades en un determinado momento. Entonces, la definición que traigo a colación dentro de esta diapositiva muestra particularmente ese fenómeno que la teoría económica ha venido, insisto, tratando de implementar dentro de la conciencia no solamente económica, sino política de cada uno de los estados en este momento, pues que existen, independientemente incluso de su fórmula política o de su modelo económico dentro de lo político para poder de alguna u otra forma decir que esto funciona de manera neutra. Entonces, el emprendimiento generalmente busca apropiarse, dice la teoría, del 100% de los frutos económicos que genera el mismo. Entonces, lo primero que debemos decir es que el emprendimiento en principio, y eso es se entiende digamos así, esencial del ser humano, establecer efectivamente que una persona en algún momento, cuando hace su emprendimiento, tenga ese arraigo de querer recibir puntualmente la mayoría de los frutos de su inversión. Y bajo ese presupuesto, la maximización entonces de los resultados de esa inversión o de ese emprendimiento es para ellos particularmente el fenómeno que garantiza unos hechos dentro del contexto económico subsiguientes que pueden definir efectivamente que existe desarrollo y crecimiento en determinada economía. Entonces, esta definición es sumamente importante porque es particularmente la que nos han querido de alguna manera incorporar dentro de algunas leyes de la República y otras donde infortunadamente se ha irrespetado precisamente por estar atendiendo particularmente la definición que trae consigo el derecho. El derecho, por el contrario, implica necesariamente implica que se establezca una definición de manera, pues, digámoslo así, plana, que implica que él garantiza que los ciudadanos tengan una protección de sus bienes y sus derechos para que de alguna u otra forma sepan precisamente a qué atenerse y puedan prever cuál es el desarrollo o las decisiones que se vayan a tomar en torno precisamente a las discusiones que pudiesen generarse en un momento dado y que la justicia pudiese de alguna u otra forma tener que decidir o sencillamente tomar pues en algún momento una decisión hacia un lado u otro. Entonces, pues dentro de este contexto lo que tenemos es sencillamente que al derecho lo que le importa es dar cierto tipo de garantías para que podamos de alguna u otra forma entender que sobre ellas podemos transitar y que podamos prever precisamente las decisiones en el evento en que existan algún tipo de discusión sobre lo que va a tomar las autoridades en este momento administrativas o judiciales en torno precisamente a ese concepto. Es un principio de estirpe entonces constitucional. Ya decía desde el principio que él ha estado directamente subsumido dentro de ese contexto de creación del Estado de Derecho. Luego, implica necesariamente atender la confluencia de principios como el de legalidad. Y ese principio de legalidad, de alguna manera, garantiza precisamente la ejecución precisamente de todos los fenómenos
que existen legales para poder estructurar sus negocios. En últimas, estoy tratando como de hacer una confrontación directa entre esos dos postulados de definición, tanto teoría económica como derecho, para poder de alguna u otra forma llegar a decir precisamente que existe una fricción, que esa fricción es actual, máxime cuando en este momento estamos pues dentro de ya una especie como de consolidación, por no decirlo de una manera distinta, de un concepto que ustedes conocen como Estado Social de Derecho. Y ese Estado Social de Derecho, pues particularmente lo debemos revisar pues precisamente desde esa modificación que se hiciera de la Carta de 1991 a través de ese proceso de desmovilización, recuerden ustedes, del M19, que trajo consigo la implementación de una séptima papeleta para poder de alguna manera modificar la constitución política, y de él se establece precisamente todo esta, pues digámoslo así, estas fórmulas que se incorporaron dentro de nuestro acuerdo social, consistentes en garantizar unos mínimos para poder de alguna manera establecer pues una convivencia pacífica dentro del Estado en el cual pues nosotros nos encontramos, y de hecho investimos precisamente a los ciudadanos de un poder sumamente grande en relación a la posibilidad de hacer exigir esos derechos, como en este momento conocemos son las acciones de tutela, y pues de alguna u otra forma demandar este tema relacionado pues precisamente con los derechos que se le otorgaron por parte de la Carta Política. Entonces, esa fricción de la cual estoy de alguna u otra forma busca establecer como elementos medios para poder de alguna manera configurar que se le respete y se le otorgue la seguridad jurídica tanto a los intereses particulares, en este caso precisamente de las personas que están en este momento en la aventura de los negocios, tanto como a esos bienes colectivos o a ese Estado que tiene que cumplir para satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de la apropiación de bienes colectivos para poder de alguna manera establecer no solamente su funcionamiento, sino la garantía de los derechos fundamentales, que fue uno de los grandes avances que también trajo la Carta Política de 1991. Dentro de este contexto, entonces, tenemos que advertir que para el derecho, la maximización de las rentabilidades o de las utilidades del negocio de los particulares no es un derecho fundamental que tienen los inversores. Luego, es un derecho de alguna u otra forma limitado, precisamente dentro del contexto del derecho colectivo o del derecho de los intereses públicos, en la medida en que ustedes, como seguramente entenderán, cuando una teoría económica pues está establecida como la que acabamos de aplicar, pues para ellos de alguna u otra forma se debe establecer dentro del aspecto jurídico la existencia de pues del derecho, por lo menos de unos requisitos mínimos del derecho para poder de alguna u otra forma hacer los negocios, y demanda del derecho en principio que se imponga una menor cantidad de costos dentro del contexto precisamente de la actividad pues inversora o sencillamente del emprendimiento, y que el derecho adicionalmente minimice la distribución a terceros por medio precisamente de todos los fenómenos que existen de distribución precisamente de los ingresos que existen para los empresarios, como lo pueden ser el tema relacionado con las cargas jurídico-laborales, o como lo pueden ser también el tema relacionado con la seguridad social, o el tema relacionado con los tributos que se tengan que pagar de manera general para efectos poder de establecer efectivamente el cumplimiento, digo yo, de esas necesidades. Y pues de alguna u otra forma ese concepto pues está contrapuesto precisamente con esa fórmula que ellos quieren de maximización de las rentabilidades. Entonces se coligen, de alguna u otra forma contraponen, y es de alguna manera el Estado social el que tiene que establecer cuáles son las reglas para definir efectivamente cuánta seguridad jurídica se le tiene que entregar y en qué medida a los inversionistas para que puedan de alguna u otra forma establecer sus negocios no solamente en nuestra jurisdicción para los inversionistas extranjeros, sino para nosotros mismos, las personas que emprenden en este país, tener unas reglas claras que los puedan definir
en un momento dado y poder lograr sus pues, propósitos. Y adicionalmente, insisto, poder proveer los bienes colectivos suficientes para que las personas puedan de alguna u otra forma tener las necesidades cumplidas y podamos, entre otras cosas, convivir en paz y dentro de un contexto, pues, lógicamente social bastante, pues, ameno dentro del contexto del Estado Social de Derecho. Bueno, ¿cómo podemos entonces ver precisamente que la mecánica del Estado, de la seguridad jurídica se puede garantizar a través del Estado Social de Derecho? Pues dentro de ese contexto hemos venido evolucionando a través precisamente de la dinámica legislativa, a través del ejercicio de la rama ejecutiva y a través del ejercicio de la rama legislativa, buscando precisamente establecer esos límites a través de entregarle seguridad jurídica en unos eventos a cierto tipo de agremiaciones o de sencillamente sectores económicos, y a su vez también particularmente defendiendo los derechos fundamentales en relación con cierto tipo de colectividad pues, que existen dentro del país, y que eso es precisamente lo que genera para todos nosotros dentro de la ejecución de la empresa fricciones y problemas. Y de eso, de alguna u otra forma, es lo que nosotros nos encargamos en este tipo de oficinas jurídicas, es buscar precisamente el establecer cuáles son los medios idóneos para poder que ustedes, las personas que hacen empresa en Colombia, pues puedan de alguna u otra forma tener cierto tipo de garantías que les puedan de alguna u otra manera dar una previsibilidad sobre lo que puede esperarse de las decisiones de las autoridades administrativas en determinado momento. Y por eso, de alguna manera, es el fin de esta charla poder establecer efectivamente que esto no es un problema, pues digámoslo así, nuevo, sino que por el contrario es muy antiguo, pero que definitivamente hoy en día tiene una importancia sumamente relevante. Bueno, ahora bien, sigamos entonces, vimos lo de la fricción antagónica del Estado Social de Derecho. Esta es la diapositiva que pues más o menos explica todo el tema que acabo de desarrollar, para poder de alguna manera establecer efectivamente que es un principio de seguridad social, de seguridad jurídica, perdón, que es altamente demandado, y bajo el presupuesto precisamente de ser un principio altamente demandado, debemos siempre ser conscientes que cuando se le otorga a uno en exceso, pues eso va en detrimento de la otra parte de la colectividad, y así sucesivamente vamos a tener que entender efectivamente que la seguridad jurídica tiene un límite, y ese límite es precisamente el derecho de los demás, y bajo ese presupuesto comulga precisamente pues con todo el contexto pues del desarrollo de la teoría del derecho, y bajo ese presupuesto creería yo que es lo más relevante en relación precisamente con la historia del mismo. Dentro de la protección de la seguridad jurídica, nosotros tenemos que entender entonces algunos fenómenos o instituciones que la constituyen para poderla entender. Uno de ellos es la certeza, otro es la irretroactividad. Yo he vinculado precisamente el concepto del precedente jurisprudencial como un fenómeno que genera inseguridad o seguridad jurídica en determinado momento, y los regímenes de transición. Vamos a entrar inmediatamente a hacer una definición. Dentro del contexto de la certeza, pues es algo que nosotros todos los días estamos de alguna u otra forma sufriendo dentro del contexto de operar a través de la aplicación de las normas en Colombia. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que por efectos que seguramente se pueden corregir dentro del proceso legislativo, infortunadamente las personas que revisan este tipo de normas en su etapa de creación no tienen esa formación de lingüistas tan necesaria para poderle dar claridad meridiana a los conceptos que se incorporan técnicos, por ejemplo, en la elaboración de normas tan especiales como las normas tributarias. Y de hecho, la indeterminación y la falsa o la falta de técnica en el uso de estos conceptos nos ha llevado precisamente a tener no solamente inseguridad, sino presentar múltiples discusiones entre los empresarios y el Estado. Y eso de alguna u otra forma se genera precisamente porque las normas no son claras, porque no son transparentes
y porque están mal redactadas, y producto precisamente de ese fenómeno, pues nos vemos precisamente contrariados dentro de ese contexto, precisamente de no atender la certeza de las normas, que debería ser una obligación pues permanente de revisión tanto de las personas que promulgan las normas en materia, en este caso tributaria, y las personas o los operadores jurídicos y administrativos en relación precisamente con la aplicación y la interpretación de las normas. Ahora bien, el otro es la irretroactividad. Bajo este principio, pues nosotros tenemos que siempre tener de alguna manera un fenómeno pues muy claro, que ha sido establecido a través de la Carta Política, tanto en el artículo 338 como en el artículo 363. Esos dos artículos son más o menos los que contienen dos limitaciones constitucionales en la aplicación de las normas en materia tributaria. Una de ellas, como seguramente ustedes lo saben, que es el artículo 363, que dice que efectivamente no se aplicarán las normas tributarias con retroactividad. Y el artículo 338, que dice efectivamente o limita que cuando una norma se profiera y que la norma contenga un tributo de periodo, él solamente podrá ser aplicado en el periodo siguiente. Entonces, pues, esto de alguna u otra forma, mirado en conjunto, implica necesariamente que en Colombia exista una limitación en la aplicación de la retroactividad de normas tributarias. Sin embargo, como seguramente ustedes lo sabrán, dentro del contexto de las cláusulas constitucionales no existen absolutos. Y eso hace suponer que precisamente la misma Corte Constitucional haya de alguna u otra forma establecido una excepción, y la excepción, entre otras cosas, se incorporó a través de la sentencia 785 del 2012, una sentencia por demás con autoría o de magistrado ponente el doctor Jorge Iván Palacios, y que desarrolló todo el concepto de la favorabilidad en relación precisamente a la posibilidad de aplicar la retroactividad en la norma tributaria. Entonces, miremos que existe ya un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional que da a entender que efectivamente se puede aplicar retroactivamente una norma tributaria cuando exista una favorabilidad, y esa favorabilidad pues lógicamente tiene que recaer en la parte débil de la relación jurídico-tributaria, que en este caso pues son los contribuyentes, porque pues lógicamente sí que no podría entenderse constitucional dentro del contexto de la protección precisamente favorable al Estado, en la medida en que pues él representa intereses colectivos, pero que supone precisamente una diferenciación dentro de este concepto de cargas. Dentro de esta dinámica también se ha establecido por parte de la academia ciertos elementos que nosotros podemos diferenciar, que implica precisamente que existan ciertos niveles de retroactividad. Dentro de este contexto entendemos que existe una retroactividad auténtica, que es particularmente la que se ha definido como aquella retroactividad que se puede hacer efectiva a través del grado máximo. Esto ocurre cuando la ley nueva aplica a la relación jurídica básica y sus efectos, o sea, nacidos y finalizados en el pasado. Para más o menos entender un contexto de esa situación, pues debemos advertir que efectivamente sucedió en Colombia con el tema relacionado con el impuesto al patrimonio. Recuerdan ustedes a través del artículo 10 de la ley 1430 del 2010, que definió efectivamente que para poder establecer efectivamente la base gravable del impuesto al patrimonio se podía evidenciar se tenía que hacer, la suma de los patrimonios efectuados o escindidos en el año inmediatamente anterior, y que supuso de alguna u otra forma un pronunciamiento de parte de la Corte Constitucional limitando precisamente esa retroactividad de grado máximo que se pretendía por parte del gobierno en su momento, para poder definir que solamente las decisiones que quedaban de alguna u otra forma ya dentro del contexto de la cobertura de la norma eran las que se habían efectuado los días 29, 30 y 31 de diciembre. Pero eso es un caso precisamente de lo que no es permitido dentro de nuestro ordenamiento. También hay una de grado medio, que es aquella que aplica cuando la ley nueva cubre los efectos nacidos durante la vigencia de la norma derogada, pero aún en ejecución o curso. Ese, por ejemplo, ese panorama lo podemos entender en relación precisamente con esta forma que se utilizó en este momento para poder pues recaudar recursos
de parte precisamente de las sociedades, digo, de los accionistas o de los socios o de los partícipes en algún momento dado, o pues sencillamente de gravar los dividendos, y producto precisamente de este gravamen a los dividendos se estableció efectivamente que una pregunta que implicaba necesariamente qué pasaba con esas utilidades retenidas desde años anteriores donde no existía la norma, si de alguna u otra forma iban a ser de alguna, o sea, iban a ser cubiertas por o subsumidas por la nueva norma con los efectos precisamente de distribución, grabando todos los periodos o solamente los que de alguna manera entraban en vigencia desde el momento en que se profirió aquella norma, y eso pues de alguna u otra forma ha sido decantada pues la solicitud. Ese tipo de retroactividad tampoco es permitido de nuestro ordenamiento jurídico. Y otra que llamamos retroactividad de grado mínimo, que implica necesariamente ese concepto por medio del cual ocurre que una nueva ley aplica los efectos de la relación, de una relación preexistente, pero solo a los que nazcan después de la vigencia. Es algo parecido a lo que de alguna manera nosotros veníamos manejando antes de la incorporación de la Carta Política 91 como retrospectividad. Ese tipo de, digámoslo así, de retroactividad en algunos sistemas jurídicos sí que es cierto que los han permitido, y en algunos puntos de alguna manera dentro de nuestra cultura judicial también de alguna u otra forma han sido avalados, pero en principio, insisto yo, la regla general es que no se entiende posible la aplicación de la retroactividad, salvo los elementos que acabo de definir, como son la favorabilidad, y de pronto dentro del concepto de graduación de la retroactividad, la única que permitiríamos dentro de un contexto constitucional como el colombiano sería este. Situaciones jurídicas consolidadas también es otro de los fenómenos que tenemos siempre que revisar. Las situaciones jurídicas consolidadas, recuerden ustedes, hacen alusión precisamente a esas fórmulas que tiene que respetar la administración relacionada precisamente con la extinción de la obligación en determinado momento. Eso de alguna manera ha ido evolucionando. En este momento recuerden ustedes que en relación precisamente a la posibilidad del reconocimiento que se tiene, sobre todo en la aplicación de la nueva redacción del artículo 590 del Estatuto Tributario, hoy en día es posible pagar la obligación sin reconocer precisamente la obligación misma, y eso puede de alguna u otra forma desencadenar una evolución de garantía en relación con el ejercicio de la seguridad jurídica, de manera tal que podamos no siempre pagar, sino sencillamente pagar para no aceptar la obligación y seguir discutiendo. Otro de los fenómenos que también es importante determinar dentro del contexto de la seguridad jurídica son los regímenes de transición, y que esos regímenes de transición suponen precisamente, digámoslo así, el respeto que se le tiene que hacer efectiva a un principio que nosotros conocemos dentro de la literatura tributaria como la confianza legítima. Esa confianza legítima es ese respeto que tiene que dar el Estado de la palabra dada que da. De alguna manera, eso establece ciertos elementos para poder definir que la Corte Constitucional en Colombia ha tratado de avanzar en el estudio de la confianza legítima, pero solamente se ha detenido en la primera instancia, digámoslo así, dentro del contexto de la aplicación y el nacimiento de la norma hasta que sea derogada o anulada, que es precisamente los fenómenos que se denominan de transición. De manera tal que esa teoría anglosajona del estoppel fue incorporado por parte de la Corte Constitucional en el sentido de determinar que efectivamente cuando existe un desmonte de los beneficios tributarios que en algún momento sirvieron para que algunos inversionistas pudieran de alguna u otra forma hacer efectiva su planeación de negocios dentro de nuestra jurisdicción, pues sea de alguna u otra forma desmantelada gradualmente para que el propio inversor o el empresario pueda de alguna u otra forma ir acostumbrándose a la nueva situación, toda vez que, pues como podemos determinar efectivamente, no existen normas tributarias que puedan extenderse en el tiempo de manera indefinida, como si fueran pétreas. Eso no es aceptable dentro de los nuevos criterios. Y los conceptos de la administración tributaria, que es otro fenómeno que también tiene una dinámica muy importante dentro del desarrollo de este tema relacionado con el estudio de la seguridad jurídica, toda vez que, como ustedes muy bien lo saben, el artículo 113 de la ley 1943 del 2018 trajo una modificación precisamente al entendimiento de los mismos.
en el sentido de que se hizo pues extendible, digámoslo así, que a los contribuyentes solamente les fuera posible de alguna u otra forma demandar a la administración tributaria como única fuente jurídica la ley, y eso excluía particularmente pues la doctrina que ella misma emitía. Recuerden ustedes que si uno podía acogerse a un concepto de la administración, pues ese era vinculante para el funcionario público, y si uno de alguna u otra forma también estaba accediendo a los postulados de ese concepto, pues le tenían que respetar precisamente lo que habían definido por parte de la administración tributaria. Esto también de alguna manera fue revisado por la Corte Constitucional y trajo consigo que un pronunciamiento que implicó necesariamente, primero, que se hubiese eliminado la palabra solo, recuerden ustedes que decía solamente la ley, y adicionalmente interpretó que se entendía por ley para decir que no solamente era la ley como concepto único dentro de la estructura jerárquica de la norma, en los términos de Hans Kelsen, sino que se trataba de todas las fuentes jurídicas y por lo tanto incorporó también los conceptos y todo este cuento. Lo que quiere decir que en últimas terminó siendo frustrada la pretensión de parte del gobierno de haber modificado todo este contexto. La vinculación del precedente jurisprudencial, pues es otro fenómeno que tenemos todo el tiempo nosotros que entender dentro de este contexto para poder definir que efectivamente existen unas sentencias de unificación que son sumamente importantes y son obligatorias, y esas sentencias de unificación que profiere el Consejo de Estado han ayudado. Por ejemplo, en el tema relacionado con el impuesto de alumbrado público ha sido sumamente importante la delimitación que se hace del mismo, de los elementos esenciales del tributo, y ha servido de alguna u otra forma para inspirar otro tipo de modificaciones o de orientaciones dentro de la aplicación e interpretación normativa, pues que nosotros necesitamos en un momento conocer para efectos de poder de alguna u otra forma unir conceptualmente las decisiones de la administración en todos sus órganos conocidos. Ya sabemos que la Corte Constitucional es un contexto de vinculación directa del precedente, y eso hace alusión precisamente a que lo que dice la Corte Constitucional en su interpretación de la Carta Política, pues esa hace parte también del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, las sentencias de la Corte Constitucional son parte de la Constitución y por lo tanto son vinculantes para todos, entre otras cosas porque son norma de normas. Y eso lo tenemos de alguna u otra forma que decir. Lo que sí decimos es que falta todavía incorporar dentro de ese modelo precisamente de jurisprudencia de unificación por parte del Consejo de Estado, unos fenómenos que todavía no nos dan la claridad suficiente precisamente para poder entender que este tema relacionado con la seguridad jurídica se establezca. Como ustedes saben muy bien, dentro del contexto del abanico he traído unos ejemplos sencillos, digámoslo así, de la problemática de la seguridad jurídica en algunos tributos territoriales. Uno de ellos es el alumbrado público. Recuerden ustedes que él nació por allá en una norma bastante antigua que implicó necesariamente, pues, digámoslo así, entender que su incorporación viene de por allá como de 1900, perdón, esta norma sí, no recuerdo, por allá de la ley 97 de 1903, es que se me escapan al veces ¿cómo es que se llaman? Las fechas porque son bastante antiguas, y precisamente la ley 84 de 1815, y trajo con todo ello un fenómeno de atribuirle funciones a las entidades territoriales para que ellas pudieran de alguna u otra forma definir los impuestos a su cargo y que adicionalmente podían incorporar los elementos esenciales del tributo. Eso trajo todo un problema cuando se modificó la Constitución Política del 91 sobre el poder tributario de las entidades territoriales, que se logró pacificar a través de las sentencias del Consejo de Estado. Sin embargo, sí existían todavía elementos de diferenciación conceptual que trató de definir el legislador a través precisamente de la ley 18 y 19 del 2016 para determinar efectivamente algunos límites en relación precisamente con esos fenómenos que establecía las entidades territoriales, y esa dispersión pues lógicamente estaba implicando que las personas pudiesen de alguna u otra forma elegir sus jurisdicciones de negocios dentro de nuestro territorio nacional a través precisamente de la revisión de cierto tipo de impuestos, y esa dispersión caótica podía de alguna u otra forma generar competencia municipal en relación con lo tributaria y que no se quería en su momento. Eso no es que sea bueno o malo, sencillamente que era de alguna manera lo no querido
para poder establecer efectivamente un sistema de ingresos plano dentro de todo el territorio nacional y no pudiese de alguna otra forma existir esto. Sí, perdón, un segundo que estoy... tengo problemas, qué pena con ustedes. Industria y comercio, vale. Dentro del contexto del impuesto de industria y comercio, ustedes saben que tenemos problemas de certeza. Uno de ellos es precisamente en relación con la claridad y las fórmulas que se utilizan para la redacción de las normas. Dentro del contexto del impuesto de industria y comercio tenemos los mismos fenómenos de certeza que todavía no han sido solucionados. Uno de ellos son el tema relacionado con la territorialidad, y otro tema que genera mucho inconveniente es el tema de gravar los dividendos o los arrendamientos. Como concepto, pues ya sabemos que los dividendos están grabados dentro de un contexto general y no lo estarán cuando provienen precisamente esos ingresos, cuando no hacen parte del giro ordinario de los negocios. Es una teoría desarrollada por el Consejo de Estado que todavía sigue de alguna u otra forma en actualidad, y debemos de alguna manera establecer pues como un criterio fundamental. Hace poco también hay una sentencia del Consejo de Estado que trae consigo precisamente esa limitación sobre la actividad que existe sobre los arrendamientos, diciendo efectivamente que no se trata de esa actividad de servicios como había sido concebida, entre otras cosas, por el Distrito Capital y que se había extendido a las demás entidades territoriales de nuestro país, sino que se trata precisamente de una obligación de dar dentro de un contexto puro. Ese tipo de obligación no se entiende como dentro del hecho generador del impuesto de industria y comercio cuando son bienes que se arrendan y que son propios, y pues lógicamente esto también se tiene que atar un poco al tema relacionado con la definición de comercio, y por lo tanto pues establecer efectivamente que los mismos no hagan parte del giro ordinario de los negocios como de alguna manera lo conocemos. La solución, pues ahí se las dejo planteadas. Eso ha sido lo que se ha hecho. Se ha tratado de limitar a través precisamente de la ley 1819 del 2016. Ustedes saben muy bien cuáles fueron las fórmulas para limitar el tema relacionado con la territorialidad. En el Valle del Cauca todavía tenemos algunos procesos con algunos municipios y otros municipios del Cauca donde se trata precisamente de definir la territorialidad de las actividades comerciales, y pues lo único que les puedo decir para garantizar esto no es que exista el problema de territorialidad per se, pero sí que existe un problema de no poder establecer los criterios probatorios necesarios para poder revelar ese hecho económico y poder diferenciar efectivamente la territorialidad del mismo. Sobre eso juegan y tenemos que ser muy cuidadosos de poder establecer o constituir la prueba para que en algún momento, cuando llegue un proceso de fiscalización, no tengamos este cuento. Es una estampilla que también está, para finalizar, siendo sumamente, pues digámoslo así, revisada, que es la estampilla Pro Universidad del Pacífico, en la medida en que se ha tratado pues de alguna u otra forma establecer si la misma trae o incorporó para ello un tema relacionado con la doble tributación, en la medida en que esta estampilla grava actividades que también grava el impuesto de industria y comercio, como las que pues de alguna u otra forma nosotros conocemos como, creo que comerciales industriales, y ese contexto pues de alguna u otra forma también cumple con los preceptos del derecho generador del impuesto de industria y comercio, solo que dentro del contexto de la ley ya no es que se lo haya de alguna u otra forma adjudicado como poder tributario las ordenanzas, o sea, las entidades territoriales a través de las ordenanzas, sino que existe una ley que también establece efectivamente esa doble o esa dualidad de lo que es el hecho económico. Hasta donde yo tengo entendido, existe una nulidad presentada contra la ordenanza y hace entender efectivamente que se deba, por parte de la justicia, evaluar si efectivamente cuando se narra por parte del hecho generador el tema relacionado con la estampilla, implique que esas actividades industriales y comerciales deban de alguna u otra forma establecerse en los municipios donde haya sede la Universidad del Pacífico con utilización o aprovechamiento de los recursos naturales o su suposición estratégica cuya actividad esté prevista en el hecho generador, porque es posible que una interpretación en algún momento por parte de la justicia pueda dar a entender que efectivamente por haber efectuado
ese señalamiento de especialidad ya no cumple precisamente con el mismo precepto económico descrito en la norma o el hecho generador del impuesto de industria y comercio, y dentro del contexto de eso estamos pues particularmente pues como en medio de una discusión de eso. Yo creo que eso es particularmente lo que le tenías que decir a ustedes en relación con este tema. Pues creería yo que la invitación es a que me hagan las preguntas que consideren necesarias y podamos de alguna u otra forma responder las que mayor podamos, pues de alguna manera ágil contestar. Ya saben, cuenten conmigo dentro de este encargo de dirección de esta nueva empresa, digámoslo de esta manera, es una nueva empresa y espero pues que todas las cosas de sus negocios puedan de alguna u otra forma tener un buen desarrollo. Muchas gracias. Aura, ya tienes el audio activo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Supe, muchísimas gracias por su intervención. A todos los participantes, muchas gracias por su atención. Los invito a seguirnos en nuestras redes. En el chat les dejé el vínculo para las personas que estén interesadas en ver nuevamente la webinar o si quieren compartirla, pueden tomarlo desde el chat. En este momento ya lo dejé publicado. Quería comentarles que nuestra próxima webinar sería el día 11 de noviembre a las 8 de la mañana. El tema es tributario, aduanero y cambiario en las zonas francas. Muchísimas gracias a todos. Doctor Mario, muchas gracias y hasta luego. Vale, muchas gracias y hasta la vista. Ok.